Bueno, pues vamos a ir procediendo. Están llegando los últimos mohicanos de la pausa café y vamos a continuar en esta recta final de la primera sesión de las jornadas profesionales del Fórum Edita. Y lo vamos a hacer con un cierre que nos gusta mucho. Siempre nos gusta que haya una conversación, bueno, que sea un hilo, ¿no? que de alguna forma se vaya cosiendo el solo. El título de este encuentro es Ganarse la vida en el mundo del libro, vocación literaria y condicionantes prácticos. De alguna forma lo que quiere ser es un poco esa mirada a esta industria, ¿no? que tiene ese punto de esquizofrenia entre ser industria y ser cultural, ¿no? Esa especie de siempre de cuadratura del círculo entre lo creativo, lo etéreo, lo espiritual, y el negocio necesario para que esto continúe. Este diálogo va a ser entre Javier Gomá, él es Premio Nacional de Ensayo, director de la Fundación Juan March, doctor en Filosofía y filósofo, dramaturgo, miembro del Consejo Asesor de la Fundación Ortega y Gasset y, si tú me lo permites, diría que agitador de ideas. Iba a conversar en este vis a vis con Sergio Vilasan Juan, Premio Nacional de Periodismo Cultural, director del suplemento Culturas de La Vanguardia, buscador incansable de consensos culturales y codirector de este Foro Edita. Así que yo me retiro. Si ustedes quieren dirigirles alguna pregunta, pueden hacerlo a través del preguntasforumedita.com y os dejo para que fluya la conversación. Muchas gracias, Toni. Buenos días, que ya son buenas tardes, y como apuntaba Toni, en los foros Edita cada año intentamos todas las invitaciones, es a gente con mucho peso, pero siempre hay alguien con especial poso cultural que habla no ya de las técnicas, no ya de las prácticas, sino del alma del mundo del libro. El mundo del libro sin alma no tiene mucho recorrido, y cada año siempre hay un ponente que va más directamente a ese componente anímico del mundo, del universo que tanto nos ocupa y también nos lo hace pasar y tantas inquietudes nos produce. Javier Gomá es una de las figuras más relevantes, más escuchadas de la cultura española actual. Ha reflexionado sobre culturas de actualidad, pero también de otras de fondo más atemporales, en libros de formato extenso, como su premiada Tetralogía de la Ejemplaridad, pero también en artículos y ensayos de formato más breve, a menudo publicados en diarios y recopilados en títulos como Ingenuidad aprendida, Todo a mil, Razón portería, La imagen de tu vida, Filosofía mundana. ¿Por qué ha tenido tanto éxito en estos últimos 10 años la aportación de Javier Gomá? Yo creo que es una mezcla de amplios conocimientos clásicos que le permiten llevar muy a su origen, a su clave, los temas que aborda, un estilo elegante y comunicativo y un sutil sentido del humor que creo que tendremos ocasión de apreciar. Además de estos datos, de lo que ha explicado Toni, Javier Gomá desarrolla en los últimos años una exitosa carrera como dramaturgo. Ha estrenado obras como El monólogo inconsolable o la comedia filosófica El peligro de las buenas compañías, que actualmente está en gira por España y que espero que nos llegue también a Barcelona y lo podamos ver. Son las dos primeras piezas de la trilogía Un hombre de 50 años. En la obra de Javier Gomá, el mundo del libro, de la literatura, de la industria cultural, aparece muy a menudo. Él creo que ha propiciado un tratamiento bastante original, bastante rompedor en algunos casos, incluso provocativo para el ámbito en el que nos movemos, y ese ha sido el motivo de que le hayamos invitado a esta edición y le agradecemos mucho que la haya aceptado. ¿Cuáles fueron tus primeros contactos con el libro? Tú eres una persona que eres letrado del Consejo de Estado. ¿Cómo compaginaste esta dedicación a algo, digamos, tan solvente y sesudo como las leyes con tu inquietud literaria? Buenos días. Es un placer venir a Barcelona. Lamento no poder expresarme en la hermosa lengua catalana. Además, es un placer enorme poder conversar con Sergio y hacerlo delante de un auditorio tan distinguido. Así que todo mi empeño va a ser que pasemos un buen rato hablando de algunas ideas. La que me plantea Sergio, me gusta a mí distinguir entre novelistas, escritores que se basan en la infancia y los que se basan en la adolescencia.
Hay autores que se pasan la vida rememorando una infancia y tienen una cierta tendencia a algo así parecido a un idealismo y una melancolía. Y hay autores que, en cambio, encuentran la fuente de su inspiración en la adolescencia, que es una etapa de gran problema adaptativo y que dedican gran parte de su vida, es un esfuerzo de adaptación. Yo me encuentro claramente en el segundo equipo. Esto significa que mi infancia no ha sido especialmente interesante. Apenas tengo recuerdos. Nací en Bilbao. Tengo recuerdos en blanco y negro, pero no sé si es porque nací en Bilbao. Era un Bilbao industrial, grisáceo, no como el de ahora, que de pronto ha adquirido un esplendor desconocido. Supongo que leía, íbamos al Escorial, sí, íbamos todos los viernes a una librería del Escorial, leía algunas cosas, pero de pronto, luego no sé si tendremos ocasión de hablar de la vocación. Yo experimenté algo parecido a una vocación, he definido qué es la vocación en varios de mis libros, y además tiene fecha. Alguna vez en ejemplaría pública incluso hago una especie de motivo literario, sentado en debajo de un árbol, que es octubre de 1980, y entonces me convertí en un lector, pero un lector malo. Mi padre siempre me decía, tú lees mucho, pero lees mal. Y yo siempre he leído mal, porque he leído con mucha ansiedad. ¿Qué leías y cómo eran esos libros que leías? ¿De qué editoriales eran? Bueno, mira, en aquel entonces, estamos hablando de 1980, había, para empezar, cuando alguna vez me he preguntado, oye, ¿tú tienes algún maestro? Siempre me da mucho apuro hablar de un maestro, porque además tengo, con todos los defectos que eso significa, una cierta tendencia autodidacta. Y cuando hablo de maestros, suelo invocar como primero de todos la librería de mi padre. Esto de que tú a las 3 de la madrugada terminas un libro con una ansiedad infinita, sudando de una manera que yo mismo no me explico. Terminas el tercer tomo un tomo de Thomas Mann y ese te ha llevado a Goethe en Weimar y piensas, en el año 80, sin Amazon, con pocas librerías, que además abrían y te cerraban a la hora de comer y que tenían lo que tenían. Y de pronto el libro de Goethe en Weimar está también en la librería, ese encadenamiento de uno a otro, en una especie de cima insondable. Ese había sido mi gran maestro. ¿Y qué me encontraba allí? Pues me encontraba libros, pues muchos de editoriales sudamericanas, que habían producido traducción de pensamiento extraordinaria en los años 50, 60 y 70. Quizá vosotros lo sepáis decir más que yo. Y luego yo, cuando me tenía que ganar comprar el dinero, yo me compré de todo, ¿no? Para el cumpleaños, para el santo, para los reyes, la paga, me compraba libros, a veces muy caros, pero entre un amigo y yo éramos exploradores de libros baratos, entre baratos y baratísimos, que se vendían en los kioscos, por ejemplo, la editorial Bruguera, que tenía clásicos de la literatura del pensamiento a lo que hoy serían 3 euros o 4 euros. Los encontrabas amarillentos en la parte de atrás de los kioscos, que ibas a preguntar y en vez de comprar el Interview, como hacía todo el mundo, o a lo mejor junto con el Interview, pedías el libro amarillento que estaba ahí detrás y que era bajo las ruedas en Alianza Editorial de estas del libro de bolsillo. Entonces, bueno, cuando me preguntabas por qué leía, yo siempre he sido un mal lector y no tengo una relación, he leído miles y miles de libros y no tengo una relación amistosa con el libro, ni tampoco profeso un misticismo del libro. Siento decirlo, me encantaría decirlo en este contexto, pero no es mi caso. No. Yo subrayo los libros y de vez en cuando los tiro. Tú estudias clásicas, luego estudias Derecho, muy joven entras en el Consejo de Estado. ¿Cómo se, de alguna forma, compatibilizaba el interés humanístico con las leyes? Es que si no cuento el lado asilvestrado de mi vida de entonces, yo creo que no se entiende lo que ocurrió. Yo escribí un libro, el segundo de la tetralogía de la ejemplaridad, que se titula Aquiles en el gineceo. Y Aquiles en el gineceo, no voy a contarlo todo, porque si no tendríamos que pasar a la siguiente pregunta, porque es una interpretación de un mito sobre Aquiles, pero no del Aquiles maduro, sino del Aquiles joven, que se refugia en un gineceo, lugar destinado a las mujeres, porque ahí su mujer piensa, y su madre, Tetis, piensa que va a ser inmortal, y tiene que, a cambio, vestir de mujer, es decir, ser lo contrario del héroe guerrero al que el destino parece que le había llevado. Y sin embargo, en determinado momento, Ulises entra en el gineceo, toca la flauta guerrera, él entra en una especie de ardor belicoso, y siendo inmortal va a Troya, y donde va acepta morir, y no solamente morir, sino morir joven. Y entonces el libro se titula Aquiles en el gineceo o Aprender a ser mortal. La pregunta es, ¿por qué Aquiles va a Troya?
Y ahí hago una división en el camino de la vida de todo hombre y toda mujer que dice, hay un estadio estético, que a veces digo un poco humorísticamente que está basado en la ociosidad subvencionada, que es más o menos la adolescencia, la infancia y la adolescencia, y hay un estado de madurez, en el que uno acepta ser mortal. Y el tránsito del primer estadio al segundo estadio se realiza a través de la doble especialización, la especialización del oficio y la especialización del corazón. Hay oficio por el que eliges una profesión con la que te ganas la vida y el del corazón porque eliges una persona con la que fundas una casa. Bueno, pues el grado máximo que os podéis imaginar de estadio estético desmadrado, no en lo exterior, que era un individuo como ahora más o menos convencional, sino en lo interior, que era un fuego verdaderamente consumidor y incontrolable, me llevó a que cuando terminé el colegio, que yo era un chico, además había sacado una buena promoción, elegir entre todas las carreras disponibles filología clásica, para poner 2.500 años entre mí y la decisión de elegir una profesión. Y mi padre me decía, Javier, haz lo que quieras, pero hazlo bien. Y yo tomé estrictamente su consejo en la primera mitad, que es porque hice lo que quise, pero no en la segunda, porque encima lo hice muy mal. Hice muy mal clásicas, porque me di cuenta que filología clásica, el adjetivo clásico, es lo subordinado y lo importante es lo científico, filología. Es decir, tú haces filología clásica pensando que haces humanidades, pero en realidad estabas haciendo ciencias. Y yo eso sabía que no me iba a dedicar. Entonces, es una época de ensimismamiento total, un momento de ansiedad total, y cuando tenía 23, 24 años, sentí un hastío muy grande que me llevó a lo que luego teoricé en Aquiles en el gineceo, que es el estadio ético. El hastío de un estado estético prolongado demasiado te lleva a una ansiedad por la doble especialización del oficio y el corazón. Y entonces, es cierto que las circunstancias vinieron así, pero yo hice la carrera de oposición en 3 años y cuando estuve a punto de presentarme a la oposición conocí, porque era mi vecina, con la que luego fundé una casa. Y contra lo que suele opinarse, que uno asocia, quizá luego lo charlemos, la creatividad al estadio estético, porque es un estadio de gran fervor, de gran devoción, de gran sentimentalismo. Sin embargo, cuando la obra es una obra madura, siempre es independiente del propio sujeto. El sujeto debe aprender unas reglas de formación de la obra y la obra se emancipa del propio sujeto. Y tanto por la disciplina como por el conocimiento de esas reglas es necesario, a mi juicio, haber entrado de alguna manera en el estadio ético para poder producir obras. O dicho de otra manera, yo había escrito mucho y había apuntado mucho en el estadio estético que llegaron hasta los 24 años, pero no publiqué nada. Saqué letrado, luego empecé a trabajar en la fundación, empezaron a venir los hijos y con los hijos, curiosamente, contra lo que se suele decir, vinieron las obras, también las literarias. Luego volveremos a algunas de las cosas que has dicho aquí, pero bueno, entras en esta fase de tu vida y publicas tu primer libro, Imitación y Experiencia, en el 2003, si no me equivoco, casi con 40 años, ya es una edad un poco madura, y ganas el Premio Nacional de Ensayo, que es algo muy atípico para una primera obra. ¿Qué te representa todo esto? O sea, pasar del desconocimiento como escritor a estar en un primer plano como el que te da un premio nacional. Vamos a ver. ¿Por qué te lo dan? Bueno, ¿Por qué crees que te lo dan? Hay una interpretación de genealogía histórica y me lo dan porque me propuso Dani Nerarity, estaba Carmen Iglesias, y ese tipo de cosas que ocurren, que hay una seria concatenación de personas favorables y te lo dan. Yo he pertenecido también a ese jurado y sé que los procedimientos de concesión no son precisamente científicos. Digan, bueno, este es el mejor, ¿no? Sino que es un montón de casualidades, ¿no? que hacen que eso ocurra. Sin embargo, y voy a decir una burrada, voy a decir una burrada pidiendo de antemano disculpas. Yo siempre he tenido el sentimiento, por la intensidad, no por la calidad, sino por la intensidad del sentimiento que yo he tenido, yo siempre he tenido el presentimiento de que lo que escribo se leerá. Luego a lo mejor hablamos del tema de los genios y todo eso, ¿no? Por tanto, cuando me dieron el premio nacional, yo el libro lo publiqué cuando yo tenía 38 años.
En realidad lo había terminado 2 o 3 años después. Yo entré en el Consejo de Estado con 27, casé con 29 y todavía estaba bastante perdido sobre cómo dar forma a una intuición que había tenido con 15 años. Y esa intuición que estaba como abotargada se liberó cuando llegué a la conclusión de que no iba a escribir un libro, sino 4. Entonces, cuando estaba intentando decirlo todo en un libro, la cosa no salía. Y entonces cuando dije, no, voy a empezar por aquí. Curiosamente, Imitación y experiencia habla de Aquiles en el gineceo, de ejemplaridad pública y necesario pero imposible, que luego salieron en 10 años. Por tanto, la idea principal estaba. Cuando ya había terminado el libro, conocí a Javier Muguerza. Javier Muguerza me dijo, oye, ¿por qué no lo presentas en tesis? Entonces lo presenté como tesis. Y entonces a la gente he dicho, le dieron el Premio Nacional de Ensayo por la tesis. No, yo escribí el libro, una vez terminado, me incitaron a que lo escribiera. Cuando digo que he tenido una vocación literaria verdaderamente, interiormente salvaje, y mi primer libro sale cuando lo termino con 55, 56 y lo publico con 58, hay una palabra que solamente puede resumir ese 20 años. 35, 36 y 38, ¿eh? Te has puesto 50 antes de hora. ¿Por? Acabas de decir que lo publicas con 58. Ah, ¿con 58 he dicho? No. Ah, pues no, con 38. Antes decía lo de los autores de la adolescencia. Un autor de la adolescencia, como soy yo, es toda una especie de sensación de adaptación. Es decir, me he sentido un hombre con dificultades de adaptación permanentemente. Cuando vive en Bilbao, a la vida en general y a la madurez, me cuesta adaptarme. Me lleva toda la vida. Y entonces hubo un momento en que la inadaptación era máxima, que fue ese proceso entre 1980 y el año 2000 en que termina el libro. Y la palabra que resume toda esa época en grado sumo es la palabra ansiedad. Era un hombre con ansiedad. Y cuando yo publiqué ese libro, la sensación que tengo hoy, en el 2022, cuando de vez en cuando leo ese libro, y a veces digo, seré un tonto de la estimativa que no sabe ver sus propios errores. Yo leo ese libro hoy y digo, esto es lo que yo quería contar. No digo que sea bueno, digo que eso es lo que yo quería contar. ¿Y publicarlo te liberó de la ansiedad? Es que, es verdad, cuando yo terminé el libro, se lo ofrecí a 2 editores. Se lo ofrecí a Alejandro Sierra, de Trota, y a Manolo. Primero Alejandro Sierra y no sé si inmediatamente a Manolo Borràs. Y Alejandro me llamó y me dijo, ¿puedes conseguir una beca de la fundación? Yo ya trabajaba en la Fundación Juan Martí. Digo, bien, seguro que no. ¿Puedes recomendarlo en las aulas? Digo, no soy profesor. Dice, pues no lo veo viable. Entonces, luego él me lo ha contado 8 veces después, ¿no? Esta misma historia me la ha contado 8 veces después. En cambio, a Manolo se lo di un mes de junio, julio, y el 1 de septiembre a las 9 de la mañana me llamó y me dijo, lo publico. Entonces eso sí que tiene algo de intervención, pues casi de irrupción de la gracia, ¿no? en la vida de una persona. Aunque yo siempre pensé, de una manera no razonable, que lo iba a publicar. Déjame os conto yo, con esto de COVID, a lo mejor lo notáis, a lo mejor me vais a decir, ya se notaba, pero por si no lo habíais notado, tuve un ictus. ¿Qué tal estás del ictus? Yo siempre digo, bien, digo, luego me doy la vuelta y a lo mejor dicen, no se ha dado cuenta de cómo sufre el hombre. Fue leve. ¿No? Sí, fue leve. Y entonces me metí en el hospital y luego me llevaron a hacer unas pruebas y yo se le dije a mi mujer que estaba ahí esperando, un ictus, se le transformó la cara. Y luego cuando comentamos, venía el neurólogo a la habitación y me decía sonriente, creo que tiene usted buen pronóstico. Y yo le decía, ¿pero de qué me habla? Y pues claro que voy a tener buen pronóstico. Yo siempre pensé que me recuperaba. O sea, no sé, no trabajo con otra alternativa. Y con lo de la publicación y la recepción, siempre he pensado que tengo un sentimiento de una intensidad que comulga además con el sentimiento común, es decir, no es una cosa especial, no es sobre mi propia vida o sobre mis propias rarezas, sino
sobre la intensidad de vivir y de morir, de cómo, tantas veces lo digo, ¿no? Cómo podemos tener una dignidad infinita y estar abocados a la indignidad del sepulcro, y eso genera una emoción abstracta que es muy poética, en la que además yo me siento hermanado con toda la gente que vive, respira y envejece. Así que he vivido siempre, como con el ictus, la sensación de que hay buen pronóstico. Que la gracia estaba allí dispuesta. Sobre esta conexión tuya que planteas, hay un momento que realmente se hace patente y te ocurre una cosa que pocos escritores tienen la fortuna, que es que un término elaborado por ti de repente se hace de uso general, ¿no? Tú, en tu libro del 2009, Ejemplaridad Pública, recuperas esta idea clásica de la ejemplaridad que estaba absolutamente fuera de circuito porque no conectaba con la sensibilidad probablemente de los años post-68, y has dicho que los editores, en este caso Taurus, no veían claro el título, te propusieron cambiarlo, pero tú te mantuviste firme, y en pocos meses ya iba por la tercera edición. ¿Qué pasa con la ejemplaridad? Que él lo pone en el mercado en un momento que están saliendo casos de corrupción en todos lados, que la política española entra en una fase de mucha turbulencia en cuestiones que afectan incluso a la más alta magistratura del Estado, ¿no? Se pone de moda y todo el mundo empieza a hablar de ejemplaridad, algunos citándole y otros sin citar, como es habitual. Ya decía aquello Machado, las coplas buenas es cuando ya pasan, sí, digamos, al dominio del pueblo. A hacerlo general. ¿Qué significó para ti esta difusión de un concepto tuyo, elaborado en tus páginas, elaborado en toda una tetralogía, que de repente pase al patio, ¿no? Al patio público? Hay varias dimensiones, porque una cosa es el concepto que yo traté de elaborar y otra cosa es su recepción. Entonces, la recepción representaba un estrangulamiento extraordinario de lo que yo decía en mis libros, sobre todo porque fue recibido en un ámbito que luego, en una recopilación de mi tetralogía, no sé si la de Taurus o la de Bolsillo, llamaba la ejemplaridad antipática. Es decir, desde que publiqué el libro en 2009, a mí me llamaban de la radio cada vez que un político se saltaba un semáforo. Mister Ejemplaridad. Era Mister Ejemplaridad, hasta que ya le lo decía en público, decía, pero, oye, no me llaméis siempre porque no ha pagado la seguridad social del jardinero. ¿Qué es la ejemplaridad para ti, muy sucintamente? Tiene dos dimensiones, perdonad el vocablo, pero tiene una parte ontológica y otra parte práctica. La ontológica es, perdonad, voy a decir una cosa que parece muy obstrusa, pero lo voy a decir de manera muy clara. ¿Qué es el ser? Lo que dicen los metafísicos, ¿qué es el ser? Para mí es la realidad en cuanto que es inteligible. Si yo entiendo esa realidad, le llamo verdad. La realidad en cuanto inteligible es un ser. Bueno, pues el ser, desde Parménides hasta Heidegger, ha sido concebido de manera lingüística, que eso significa lo que yo llamo ahí un universal abstracto. Y mi propuesta ontológica es un universal concreto del ejemplo, que es al mismo tiempo concreto y universal. El ser, es decir, la realidad, ha sido entendida siempre como lenguaje y yo propongo, en cambio, sustituirlo por el ser como ejemplo. Y esto es la parte ontológica. Y en cuanto a la parte pragmática, la ejemplaridad es un ideal de belleza y de dignidad, que a veces, resumido con un axioma, vive de tal manera que tu muerte sea escandalosamente injusta. Vive de tu vida con tal ejemplaridad que cuando tu muerte se produzca, todo el mundo entienda que el mundo se ha empobrecido objetivamente. Lo puedo contar de muchas maneras, pero eso es una. Este concepto, y yo creo que es una de las claves, porque yo creo que tú pescas un momento reflujo de lo que hemos dicho la cultura del 68, la cultura contemporánea, la que hemos vivido casi todos los que estamos aquí, es una cultura transgresora, antiautoritaria, antirrepresiva, etcétera, etcétera, muy desconfiada, muy cultura de la sospecha. Tú propones, digamos, otro tipo de aproximación, ¿no? Sí. Volvamos, sí. ¿Qué sientes cuando todo el mundo habla de ejemplaridad? Bueno, es que has dicho una cosa y me apetece referirme también a lo primero, ¿no? Hay un contemporáneo de Heidegger que se llama Karl Jaspers, que tiene un concepto que se llama el tiempo eje. Y él siempre dice que él decía en sus libros de historia, que el tiempo eje
tuvo lugar en el siglo VI, VI y V antes de Cristo, porque de pronto se produjo una constelación sorprendente, y es que teníamos a Confucio, teníamos a Buda, teníamos a los profetas judíos y teníamos a los filósofos presocráticos. Un tiempo eje. El mundo mentalmente dio un salto. Bueno, para mí el tiempo eje no es ese. Para mí el tiempo eje es el Gozmi entre el siglo XVIII y XIX, pero se produjo un cambio absolutamente extraordinario. Todo el tiempo, no me quiero extender, pero todo el tiempo antes del tiempo eje del siglo XVIII y XIX es un tiempo cuya interpretación del mundo es cósmica. Lo que importa es lo general, no lo individual. Y de pronto, dentro de esa globalidad, hay un elemento de esa globalidad que antes era parte de esa globalidad y que de pronto se constituye en una nueva totalidad, que es el sujeto moderno. Nace la subjetividad moderna. Entonces, el siglo XIX y siglo XX, y lo que llevamos del XXI, vivimos en la edad de la subjetividad moderna. Y a mi juicio, la subjetividad moderna tiene dos tiempos. Una que le llamo así, cuyo centro es el sujeto, que se concebía a sí mismo como un sujeto sin límites. La representación de lo subjetivo en esa primera época de la modernidad, la máxima conciencia de lo subjetivo es el artista. Y la máxima conciencia del artista es el genio, tal como, por ejemplo, Kant lo define en la tercera crítica. El genio es aquel individuo que se considera dotado de tal originalidad y tal creatividad que se sitúa por encima de las reglas comunes porque es autolegislador. Bueno, pues esto, que al principio había nacido en el rincón académico, tiene un éxito extraordinario con la conciencia romántica, y la conciencia romántica ha producido una explosión extraordinaria, de modo tal que ya no solamente vosotros, sino vuestros hijos y nietos, si tenéis, están todos imbuidos en lo más profundo, en el estamento más profundo de su conciencia, no ya por el romanticismo, sino por la vulgarización y masificación de las categorías románticas. Entonces, todo el mundo hoy se entiende a sí mismo con categorías románticas. Por ejemplo, yo tengo un artículo en Filosofía Mundana que se titula Tú eres muy especial. Si tú a un hombre o a una mujer en el siglo XV le decías tú eres muy especial, le estabas insultando, porque el ser estaba en la generalidad, lo especial era monstruoso. Sin embargo, hoy a la salida del instituto un niño le quiere decir algo bonito a una niña y le dice tú eres muy especial. El especialismo, lo excepcional, lo diferente, lo genial, lo no reproducible, es la quinta esencia de la conciencia romántica de la primera modernidad. Bueno, pues a mi juicio, ese romanticismo que se ha vulgarizado y popularizado, le ocurre como le ha ocurrido, como le ocurrió a Santo Tomás, que hizo una filosofía muy importante en el siglo XIII, pero que de pronto se hizo esquemática y perdió fertilidad cuando se hizo escolástica. Bueno, pues ahora el romanticismo es nuestra escolástica. Yo no soy de los que piensan que haya que romper con el romanticismo, ni derruir el romanticismo, no. Yo soy de los que piensan, ni tampoco el egoísmo. No hay que eliminar el egoísmo, sino que hay que educarlo y civilizarlo. Y por eso en mis libros a veces hablo de que tenemos que pasar de una época de libertad absoluta que no conoce los límites a una época en la que se reconfigura aceptando las limitaciones. Y lo he expresado en alguna ocasión como el paso de la libertad a la elegancia. Entendiendo por elegancia no es necesariamente llevar un pañuelo aquí, no sé, y ponerte casi como es particularmente exquisito, sino en el sentido etimológico como el que sabe elegir. Ya no se trata de ser libres, sino de ser libres juntos. Y al ser libres juntos significa pasar, en mi terminología, de la subjetividad, que es un yo total, que no admite restricciones, toda restricción es ilegítima, a una subjetividad, que sería un yo en el que se reconocen los límites, en la interacción con el otro. Entonces, toda mi literatura en el parte pragmática, no la ontológica, tiene mucho que ver con una educación de la subjetividad, y antes lo que decía Aquiles en el Gimfigo, que es pasar del estadio estético al estadio ético, estaréis de acuerdo conmigo en que una posible definición de una ciudad, hoy, por ejemplo Barcelona, mucho más Madrid, sería 4 millones de personas que se consideran genios. Que a lo mejor no son genios, pero que en el fondo de su corazón la máxima representación de su yo sería un yo genial. Y esto es difícil de conciliar. La gente vive en sociedad, pero no socializada. Y la socialización del corazón, que es la educación del corazón, requiere un civismo que empieza por decir aquello que decía Goethe, que me gusta citar: limitarse es extenderse. Limitarse es extenderse. La aceptación de determinados límites, no solamente por razones estratégicas, que si no te meten en la cárcel, si matas a uno o si le haces un desfalco, sino por razones ontológicas. Es que la limitación te constituye como individuo. De igual manera que Aquiles
Mientras permanecía en el gineceo vestido de mujer, era informe, era eterno, pero era informe. No conocía límites, pero no tenía identidad. Y sin embargo, cuando aceptó limitarse yendo a Troya, aceptó limitarse tanto que aceptó morir, pero sin embargo se constituyó en el mejor de los hombres. Para aplicar esta visión tuya y estas categorías al mundo que nos ocupa, que es el mundo del libro, tú dirigiste primero un seminario y luego un volumen colectivo sobre el tema del ganarse la vida, donde vais a parar a esta supuesta confrontación, digamos, entre el creador bohemio y, de alguna forma, el creador que acepta las constricciones de la sociedad y trabaja en el seno de la sociedad de una forma aceptada. Uno es un transgresor, el otro es parte del sistema, diríamos, y hace, por ejemplo, obras de encargo, ¿no? ¿Qué es mejor, el bohemio o el integrado, ¿no? ¿Y pueden los encargos llegar a ser obras maestras, por ejemplo, o no? ¿O va en contra de la propia definición de la cultura, que algo que te encargan y donde tu subjetividad no fluya libremente, que eso pueda llegar a ser algo imperecedero? Vamos a ver, el artista moderno es el artista romántico, y el artista moderno, que es el artista romántico, es aquel que decide hacer su residencia permanente en el estadio estético. Es decir, toda aceptación de límites, toda especialización, por eso en la cultura contemporánea sufre un permanente desprestigio la doble especialización, elegir casa, elegir oficio. Todo el fraseo de la cultura contemporánea es contraria a la doble especialización. Porque si tú eres un artista, incluso si eres un individuo, te tienes que mantener sólido en el estadio estético, en una especie de ociosidad subvencionada, es una especie de libertad sin límites, de creatividad y de genialidad. Cosa que yo critico desde el principio de mis libros. Entonces, en Aquiles en la Generación, en el que hago mi propuesta de subjetividad, digo que una persona tan socializada como Ortega y tan poco socializada como Heidegger siguen insistiendo en que lo subjetivo, lo auténtico, lo genuino, la forma de la subjetividad de los hombres y de las mujeres tiene lugar extramuros de la sociedad. La sociedad para Heidegger es caída. Para Ortega y Gasset la sociedad es los otros, que es la alteración frente al ensimismamiento del hombre y la gente, donde el ensimismamiento para él es la apropiación de su propio yo. Esto tiene la siguiente consecuencia, y es que cuando te coges una historia de la literatura, o una historia del teatro, o una historia del pensamiento, normalmente te cuentan la escuela donde se educó el hombre o la mujer y las relaciones extramatrimoniales. No sé por qué, es decir, tuvo una relación muy intensa con la condesa no sé qué, y luego se formó en la escuela simbolista. Y entonces, a mí me parece que donde un hombre o una mujer, cómo ha resuelto el problema de la doble especialización, cómo ha resuelto, como Aquiles yendo a Troya, el problema de su salto al estadio ético, es determinante en la constitución de su subjetividad. No es lo mismo ser un rey, o sea, ser un príncipe con hacienda como es Tolstoy, o ser Kafka que trabaja en una agencia de seguros. No es lo mismo, porque eso te constituye como individuo y eso crea un universo simbólico que acaba redundando en tu obra. Por tanto, esta visión romantizante de las historias de la literatura, donde te enteras de muchas cosas del poeta o del novelista, pero no de cómo se gana la vida, es típico de una sociedad romantizada como la nuestra. Y alguna vez he solicitado una historia de la literatura, una historia del pensamiento, que nos cuenten cómo se gana la vida la gente. Dime algún autor que te llamara especialmente la atención por cómo se ganó la vida. Pues a mí me gusta mucho, por ejemplo, los griegos. Sófocles fue general, ¿no? Los griegos, con mucha frecuencia, no ya Platón y Aristóteles, pero con mucha frecuencia, antes, lo voy a conectar con lo que me has preguntado del encargo. Hoy, que tenemos una visión romantizada de las cosas, tenemos una cierta tendencia, más o menos superada, de que, hombre, sí, está bien hacer un encargo, pero en el fondo el artista es el artista genial que responde solamente a la inspiración de su corazón. Sin embargo, te asomas a la historia de la cultura y desde el principio hasta Beethoven, el 99% del arte que existe es arte de encargo. ¿Literatura también? En la literatura normalmente buscaban mecenas. A veces no lo conseguían, como Cervantes, pero hacía dedicatorias encomiásticas buscando que tuviera algún patrocinador. Es decir, hay un libro muy bonito que no sé si se ha vuelto a editar, de Thomas Mann, que se llama Travesía marítima con el Quijote, en el que cuenta
él además que ya había razonado sobre eso, él que viene de los sótanos, de los perros rabiosos del sótano, que es el del romanticismo salvaje, y que dedicó también el esfuerzo de educar su romanticismo, él cuenta cómo estaba fascinado en esa ruta marítima del Quijote porque consideraba que la limitación en la literatura era, como decía Goethe, una manera de extenderse. Y ponía el ejemplo de, ¿cómo se llama este? No me acuerdo, seguro que alguno de vosotros os acordáis, me parece que era un judío que les expulsaron en 1606, ¿no? Y cuando en la segunda parte del Quijote aparece, que ha vuelto de tierras extrañas, y dice Thomas Mann, en lugar de quejarse porque le habían expulsado, dado que había una censura, una limitación, la censura le obligó a decir en positivo, lo que si no hubiera dicho, lo hubiera dicho en negativo. Casi toda la literatura del siglo, desde el principio de los tiempos hasta el siglo XIX, es una literatura de encargo. En música el primero que lo cambió fue Beethoven, y en pintura justamente fue la bohemia parisina del segundo. Cuando pasas del patrocinador al mercado, y cuando pasas del patrocinador, oye, que haces este poema si te lo pago, o si eres el tutor de mis hijos, cuando pasas de eso al mercado, cuando pasa con los pintores, al principio el mercado no había un mercado hecho suficiente para dar dinero con el que ganarse la vida, y vivieron eso, lo que llamamos la bohemia, pero que la bohemia de entonces no es la de ahora, la bohemia de entonces era la miseria total económica. Y cuando el romanticismo se impuso como modelo hoy, en el fondo de nuestro corazón todavía está, en el mío también. Yo soy reticente al encargo. Eres un artista romántico, digamos, trato de educarme, pero a veces no lo consigo. Esta defensa de las restricciones de los límites, ¿hacen bien nuestros espectadores, editores, cuando les llega un manuscrito y le dicen al autor, no, tienes que cambiar esto, cortar 200 páginas, etcétera, etcétera? ¿Está moralmente justificado? Bueno, yo en tu periódico publiqué un artículo que luego formó parte de mi libro Dignidad, que se llama Las 4 clases de cultura. Y entonces decía que hay 4 clases de cultura. Uno es la cultura en el sentido de comunidad, es decir, comunidad catalana, comunidad española, comunidad europea, que hace que un hombre o una mujer de Cataluña sea distinta a un hombre o mujer de Taiwán. Esa es la cultura, que es el conjunto de creencias y de sentimientos inconscientes que te da el formar parte de una comunidad. La segunda forma de cultura es la cultura que hacen un 0,3% de la población, que son individuos que, como tú, escriben novelas o obras de teatro o lo que sea, que es una minoría. Que ahí digo, que están normalmente inspiradas por un cierto enamoramiento de la dignidad de la obra que anticipan en su mente, y eso le lleva a dedicar las mejores horas, los mejores días y los mejores años de su vida, que es la manera una de las maneras en que yo defino la vocación. ¿Qué es la vocación? La respuesta a la pregunta ¿por qué coño dedico las mejores horas, los mejores días y los mejores años de mi vida a algo que nadie me pide? O sea, aparentemente eso no tiene explicación. La tercera forma de cultura es la cultura de las empresas. Las empresas, que son los que distribuyen y pasan de la dignidad enamoradiza del autor a la sociedad. Y luego está, que sería la industria cultural, y luego estaría la política cultural, que es lo que hacen los ministerios o las consejerías. Entonces, para mí, la racionalidad, cuando te preguntan a veces, ¿cómo está la cultura durante la pandemia? Digo, ¿a cuál de las 4 te refieres? Porque, claro, la primera puede ir muy bien. A veces digo, bueno, la Primera Guerra Mundial, malísimo para la cultura 3, malísimo para la cultura 4, como industria y como política. Pero bueno, hicieron las elegías de Duino. Es decir, que si tienes un papel y un boli, pues puedes hacer la cultura 2, es decir, como obra dotada de dignidad, puede ser extraordinaria. Entonces, teniendo en cuenta que cada una de las 4 clases de cultura tiene una racionalidad distinta, porque la primera es la creación de comunidad, la segunda, la racionalidad, es la dignidad, la tercera es la viabilidad económica, y la cuarta, el servicio a los intereses generales, hay que contestar a la pregunta que me has hecho teniendo en cuenta la racionalidad de la clase de cultura que me dices. Entonces, a mí me parece que un editor es, sobre todo, un empresario que ha escogido un sector y que hace que muchas veces el editor no puede evitar tener un cierto enamoramiento por la obra también. Tiene una cierta debilidad que no tiene una persona que hace frigoríficos.
sin olvidar que, sin embargo, básicamente es un empresario y que hará por su mercancía lo que un buen concesionario hará por su coche. Y yo lo aplaudo. Yo lo aplaudo. Y dentro de esto, tú que has trabajado con varios editores, estuviste en Pretextos, has estado con Galaxia Gutenberg, con Taurus, el mundo editorial español, ¿qué le ves de muy bueno y qué le ves de muy malo? Vamos a ver. Yo pido disculpas una y otra vez porque seguramente vais a salir diciendo qué tipo tan pagado de sí mismo, qué tan narcisista, porque es que menciono mucho cosas que tienen que ver conmigo. Yo pido disculpas de antemano. Vamos a ver, mi visión particular. Yo, lo he dicho, aquí tengo a dos amigos que me han editado. Yo a los editores solo les pido una cosa. Yo solamente les pido amor. Solo pido amor. Es decir, ¿quiere decir eso que no les pido dinero? No. O sea, yo hago un trabajo y el que me corresponda, pues que me lo dan. Pero yo solo pido amor. Y a mí, pues los que he tenido, en general, estoy bien servido en ese... ¿Te han dado amor? Me han dado amor. ¿Qué quiero decir? Porque otra gente, y me parece maravilloso, hace de la literatura, y lo aplaudo profundamente, la manera de ganarse la vida, pero no es mi caso. Yo en realidad... Y perdona esta buta tremebunda que voy a decir, pero lo tendría que explicar, no sé si nos dará tiempo a explicarlo. Pero el otro día me hicieron una entrevista, ya hace un par de años, y lo titularon con esta cosa que dije, que necesita explicación. Lo voy a decir y diré, qué pedazo de tonto es este señor. Pero si luego me da tiempo de explicarlo... Explícalo. Sí. La frase es, a mí lo único que me interesa es la gloria. Lo único en este mundo que me interesa, más allá de los afectos personales, es la gloria. Define gloria. Sí, entonces la gloria es la verdad literaria. La verdad de lo científico es la prueba empírica. ¿Cómo podemos decir que tiene verdad Sócrates, o tiene verdad Platón, o tiene verdad Tolstoy, o tiene verdad Shakespeare? ¿Dónde está el laboratorio que verifica la verdad? Y sin embargo lo tenemos en el canon, nos explican en los colegios. ¿Dónde está esa prueba? La única prueba que existe, y por eso los autores estamos tan sedientos de eso, la única prueba que existe es el consenso que se trenza en torno a tu obra. He aquí un individuo que hace algo cuya lectura sigue siendo interesante, sigue siendo incitante, sigue siendo emocionante. Y aquí los contemporáneos no son de mejor condición que los del futuro. Es más, los del futuro tienen una ventaja, y es que una cosa que hiciste en el 2018, a lo mejor lo están leyendo en el 2063. Con lo cual hay un consenso más amplio sobre que esa obra es digna de leerse. A mí me gustaría hacer algo que perdure. No solamente, matizo, yo sería capaz, si viniera una hada madrina y me ofreciera esta alternativa, Javier, vas a hacer una obra absolutamente extraordinaria a condición de que sea anónima. Lo acepto. Es decir, no hay una ansiedad de perpetuación del nombre, que me pongan el nombre de un instituto, no va por ahí, pero sí la ansiedad de hacer una obra que perdure. Entonces, a los editores lo que les pido es, no tanto que ya anticipen una gloria, que vete tú a saber, sino que colaboren en un trabajo que quiere ser un trabajo sobre todo de amor. Y en este sentido, te ha ido bien. Sí, me ha ido bien. También yo he ido a aquellas personas que pienso que están dotadas de amor. Algunos están aquí presentes. Cuando me dices, ¿cómo veo el sector editorial en España? Sí. Os voy a decir una cosa, que tiene que ver con lo que he mencionado antes. Hay algo que está ocurriendo, que lleva 30 años, o 40 años está ocurriendo, pero que en Estados Unidos debe llevar como 60 o 70, que lo resumo de la siguiente manera. Yo creo que alguna vez lo hemos comentado. Cuando la cultura estaba fragmentada en pequeños países, y en cada uno de los pequeños países leían y consumían libros un 3% de personas, porque además estaba alfabetizada en un 40%, y los que leían eran un 0, algo. La industria editorial era una industria artesanal y pequeña. Entonces, bueno, si tú tenías talento, pues si escribías algo interesante y ocupabas una posición que hacía presumir que lo tenías, pues publicabas en alguna de las pocas editoriales, siendo un negocio relativamente pequeño. De pronto, casi toda la población se ha alfabetizado. Y además hay grandes multinacionales que son capaces de sacar el mismo libro en 18 idiomas. Y lo que había sido un sector secundario se convierte en un sector que puede competir con el de automoción.
Es decir, hay un dinero extraordinario y la autora de Harry Potter se convierte en una de las grandes fortunas de Inglaterra. Por tanto, ya no estamos hablando de vocación, de compartir de ideas, sino que estamos hablando de muchísimo negocio. Y lo que ha pasado en España es que cuando yo iba a Missner en el año 80, pues eran unas librerías artesanales donde había seguramente económicamente viable solo regular, y luego se vendió. Ahora, sin embargo, entra el negocio y las leyes del negocio de una manera extraordinaria. Entonces, ya no se trata de que una persona publique, tiene un sentimiento, tiene una idea que la quiere compartir, busca un editor, sino que toda la industria, antes hablábamos de cultura en el sentido de tres, adquiere un protagonismo extraordinario con su propia racionalidad, que es la racionalidad del mercado. De manera que hay gente que vive enamorada de la dignidad de la obra, que consume sus mejores horas, días, años, por algo que nadie le pide, con la esperanza de crear algo que sea un eco en un lector futuro de lo que uno está haciendo, y entonces consigue publicar en tal editorial y luego esa editorial va a un distribuidor, ese distribuidor va a un punto de venta, ese punto de venta está en una mesa de novedades y luego le reseñan en tal periódico, y luego está El hombre del tiempo de Antena 3, me estoy inventando, al que le llama una editorial, me estoy inventando, que de acuerdo con una investigación sobre nicho de mercado dicen que una novela histórica con tales elementos puede ser un buen producto, que si él quiere tener una relación con un equipo de redacción y que al final publica a lo mejor en tu misma editorial, va a la misma librería, va a la misma mesa de novedades y se reseña a la derecha de tu misma reseña. ¿Qué quiero decir con esto? Que la gran novedad es que bajo la misma apariencia, el mismo formato libro, ocurren dos cosas de naturaleza muy distinta. Uno es enamoramiento y otro es mercancía. Estoy total y absolutamente a favor de la mercancía. O sea, no tengo absolutamente nada en contra. Yo soy un hombre que disfruta con las mercancías. O sea, y los libros mercancía también. Pero se produce una mistificación extraña, y es que bajo la misma apariencia, es como si, no sé, si tuvieras la misma apariencia, es un coche y un chocolate con churros en forma de coche. Pues algo parecido pasa con esto. Son dos cosas de naturaleza contrapuesta con el mismo formato. Y la misma editorial puede tener las mismas, publica uno y publica a los otros. Y puede estar aquí, están las elegías de Duino, y aquí está la novela histórica del hombre del tiempo. Al mismo tiempo, en la misma mesa. Esto hace 40 años no ocurría. Y esto creo que es un fenómeno editorial que probablemente venimos de los pioneros que son los americanos y que tiene que ver con la racionalidad del mercado que a veces prevalece sobre la racionalidad de la obra, que es la dignidad. Hay un ensayo breve tuyo muy sugestivo que plantea el tema de la novela. ¿Nos estás marcando? 4 horas, dice. Bueno, hay dos preguntas y dejaremos también. Hay un ensayo tuyo que es muy sugestivo que plantea el tema de la novela futura. Tú vienes a decir que, en línea con esta crítica tuya a la cultura romántica, que la novela de los 2 últimos siglos es la novela de la inadaptación, sí, de alguna forma, y predices que la novela del futuro debería ir por la trama de la socialización. ¿Puedes explicarlo bien un poco, esto que sintetiza de una forma grosera? Sí, primero me gusta insistir en que yo estoy total y absolutamente a favor del romanticismo, de la primera modernidad. De hecho, de manera que si no hubiera existido me pondría a la cabeza de la manifestación. Y sin ello no entenderíamos el nuevo tiempo que sustituye al anterior, el tiempo de absoluta y totalmente a favor. No se trata de eliminar la subjetividad, sino de educarla, he dicho. Y lo que pasa es que la historia de la subjetividad es la historia siempre de un hombre o una mujer que tiene un choque con la sociedad y pierde. Y eso es la esencia de la novela desde 1800 hasta hoy, que es como en la inteligencia de que en realidad el yo auténtico es ese yo previo a la socialización que pierde y que tiene que ver con lo que he dicho, es la mentalidad de que el yo verdadero reside en el estadio estético antes de socialización. Al que la sociedad vapulea. Eso es. Entonces se cuenta una y otra vez, a mí ya me pilla con cierto hastío de la misma historia. Yo soy muy lector de novela y advierto que he leído muchísima novela
incluso lo que podría llamarse novela anterior al siglo XIX, muchísima del XIX, muchísima de la primera mitad del XX y bastante después, pero llega un momento en que ya es otra vez lo mismo, otra vez, y además a veces incluso como si hubieran descubierto un Mediterráneo, ¿no? Me estás contando otra vez la misma historia de que tú de alguna manera eres un genio incomprendido y chocas con la sociedad y la sociedad no te entiende y esa tragedia es la que me debe emocionar o porque ahí está tu auténtico yo en vilo. Cuando más no pienso eso, pienso que al contrario, lo que estás haciendo es retrasando el momento de tu progreso en el camino de la vida. El progreso en el camino de la vida viene a través de la doble especialización. Entonces resulta que un género que se alumbró en el siglo XVIII y parte del siglo XIX, que la Bildungsroman o novela de educación debía contar el proceso de socialización del individuo, del yo salvaje al ciudadano, en el siglo XVIII la practicó Goethe, por ejemplo, o Meredith, pero con poco éxito. O sea, tú lees el Bürgermeister, os invito a que leáis, es un libro fallido de arriba a abajo. No es creíble que al final termine eso cirujano. Un cirujano además que es una especie como de profesionalización mostrenca, o sea, algo poco atractivo de un Bürgermeister que había empezado amigo del teatro. Y esta es la mejor. Es que, prometo terminar enseguida, a veces destacamos que la modernidad es el origen de la subjetividad, y es cierto, pero de la modernidad nacieron dos cosas al mismo tiempo, no solo la subjetividad. Nació la subjetividad más extrema y el colectivismo más extremo. Goethe es el autor de Werther, que es la novela romántica más exitosa del siglo XVIII, pero también de Bürgermeister, que es el colectivismo más extremo. Y Rousseau es el creador de la Nueva Eloísa, que es de un romanticismo extremo, pero el autor del contrato social, que es el colectivismo más extremo. Es decir, que en los siglos XVIII el individualismo y el colectivismo se creó, pero no había conexión y por tanto las novelas de educación no pudieron prosperar. A mí me da la sensación de que ha llegado el momento oportuno. ¿Por qué? Porque hemos llegado al máximo de expansión, la subjetividad, hemos sentido ya el nihilismo que esa subjetividad produce, también sano. Yo en mi libro Ejemplaría Pública hablo del nihilismo como un episodio positivo y civilizador de la cultura, pero creo que ha llegado un momento en que alguien, alguna vez, porque no existe, cuente una historia que está pendiente por contar y que, sin embargo, todos los que estamos aquí y todos los que vosotros vais a conocer por allá han vivido, que no se cuenta, que es el proceso de la doble especialización. ¿Por qué naces hecho un mamoncete, desnudo, gritón, haciendo bajidos y 25 años después te conviertes en ciudadano o ciudadana integrado en una sociedad y aceptando un estatuto de derechos y obligaciones? Ese proceso de socialización, esa va a ser el tema de la novela futura. Me llegan, y ya para acabar, me llegan, digamos, voces que me dicen que después de haber teorizado sobre esto, tú, después de haber destacado como ensayista, destacado como dramaturgo, también vas a iniciarte en el género narrativo, ¿no?, para hacer la novela del futuro. Mira, uno de los microensayos que a mí más me gustan y que me ha dado, no sé, muchas satisfacciones, mucha gente me habla de ellos, está en Filosofía Mundana, pero está en internet, o sea que lo siento por el editor, pero podéis leerlo sin necesidad de comprar el libro, porque lo publiqué en El País. Se titula Lo quiero todo, y es una declaración típicamente mía de exceso. A ver, yo lo quiero todo, es decir, no acepto empieza diciendo, a mí cuando era pequeño, Javier, no lo puedes todo, tienes que elegir. Entonces tienes que elegir entre esto y lo otro. Y cito ahí a Jane Austen, que dice algo así como el paso del tiempo me permitió ser romántica o algo así, ¿no? Y entonces yo lo quiero todo, o sea, quiero arriba y abajo, derecha e izquierda, quiero la naturaleza y la gracia, el cuerpo y el alma, la vocación y la profesión, y ahí voy haciendo una retahíla de todo lo que quiero. Me encantaría que lo leyerais, está en internet y a lo mejor alguno lo ha leído. Y entonces lo he titulado así. La novela se titula Lo quiero todo, que es una especie de permitirte un sentimiento absoluto. No sé si es en la novela o en otra, en ese ensayo, otro que se llama Evoé, o Viejo Amor, uno
que está en internet también porque lo lee José Luis Gómez, que a mí me parece que lo lee maravillosamente, recoge una cita de Rousseau a Catalina, a la reina Catalina de Rusia, no me acuerdo quién era, en que dice, no, el rey de Prusia, que le dice, ¿cómo usted puede soportar no aspirar a ser el mejor de los hombres de todos los tiempos? Yo no lo entiendo también, es decir, yo no lo entiendo, yo tengo esa aspiración, no por mí, sino porque pienso que cualquier hombre o mujer que haya nacido en la historia ha nacido por el mismo conducto que yo. Entonces, nadie por arriba y nadie por abajo. En ese sentido, tengo un deseo absoluto, y luego la madurez ha sido una adaptación. Entonces, sí, llevo 150 páginas de esta novela de educación que no pretende ser lineal, o sea, no es pedagógica, no es didáctica. Al final, todavía no lo he escrito, pero mi idea es, porque aparece un individuo que lo quiere todo, en efecto, y que tiene problemas, incluso de personalidad, y al final termina en un proceso de socialización que en la novela, tal como yo la tengo ideada, la socialización significa la comprensión de que en esta vida puedes hacer todo menos faltar el respeto. Es decir, que con la coartada del romanticismo o de la subjetividad, el otro posee una dignidad que es digna de respeto. Y que la comprensión de que puedes hacerlo todo menos faltar el respeto sería mi contribución artística a la idea de la socialización. Bueno, pues vamos a ver cuál de los editores aquí presentes se lleva el gato al agua. ¿Tenemos preguntas? Bueno, estamos ahí al filo, han empezado a rugir los móviles, van a empezar a rugir las tripas, pero Javier, si eres capaz de contestarnos muy rápidamente, te paso una preguntita. Nos pregunta una persona de la audiencia, dice, su padre le decía que leía mal, ¿qué es leer bien? Leer por placer. Leer por placer. Es decir, vamos a ver, a Borges se le suele citar aquello de yo estoy orgulloso no de los libros que he escrito, sino de los libros que he leído. A mí particularmente Borges no me gusta, por las razones que sean. Y sin embargo Borges ha escrito unos libros que todo el mundo considera maravillosos, con lo cual lo que voy a decir no es una crítica de Borges, sino todo lo contrario. O sea, máximo reconocimiento. Not your cup of tea. ¿No? Exacto, no lo es para nada. Pero bueno, es decir, él presume de que los libros importantes no son los que escribió, sino los que a mí me puede producir la paradoja que me pasa lo contrario, pero no hago buenos libros. Él disfrutaba mucho leyendo. Y en cambio yo leo como quien rapiña, como quien va a robar a una casa. Leo sin placer. Me cuesta porque hago lecturas instrumentales. Es como si el único libro que me interesa, si me permitís la expresión, es el libro de la vida. Y todos los demás libros impresos, en la medida en que me ayuden a leer el libro de la vida. Tengo 57 y tengo la sensación de estar releyendo el libro. Cuando lees un libro cuando tienes 17 años y lo vuelves a releer 40 años después a ver qué impresión te ha producido. Yo me encuentro así. Entonces, leer bien es leer por placer, que yo creo que es un placer inconmensurable. Y yo, pues no lo sé hacer. Pues si os parece, dejamos aquí con el placer de la lectura, con esta idea de ser libres juntos de Javier Gomá. Les esperamos a las 4:30, volveremos con el Foro Edita, con cómic, con ecoedición, con tecnología, con libro universitario. Así que hasta esta tarde. Sí, gracias. sí. Si me permites, Tony, déjame agradecer a Javier, que ha tenido que correr, ha hecho ida y venida de Madrid y que realmente pensábamos que tenía, digamos, un pensamiento y una reflexión especialmente interesante que ofrecer en el Foro Edita. O sea que muchas gracias, Un placer Javier, por tu presencia mayúsculo. aquí. Gracias.